Programa especial Dios los cría. Conversamos con Quiteria Franco, coordinadora de Unión Afirmativa, activista de los derechos humanos y de la comunidad LGBTIQ+. Y también con Linda de Márquez. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos al 0412-161-1931. Síguenos en Instagram, @DiosLosCríaFM, @Difusión Latina FM, @Adolfo Nitoli con +T. Y regresamos cuando son las 3:07 de la tarde en la señal de Difusión Latina y en toda Venezuela. Y como lo hemos anunciado a través de las redes sociales, pues comienza este programa especial hoy 28 de junio. Un programa para, contrastar miradas, posiciones, puntos de vista acerca de temas que son sensibles para todos. Yo quiero comenzar haciendo un agradecimiento honesto y muy profundo a nuestras invitadas de la tarde de hoy, que tan amablemente aceptaron, venir y conversar. Son grandes profesionales, ya las voy a presentar y por supuesto van a compartir con nosotros. Para Difusión Latina, abrir estos espacios de conversación es sumamente importante. Hay una apuesta por aumentar la calidad del contenido que se ofrece y que siempre se agradece contar con un espacio precisamente para eso. Por un lado tengo a Linda de Márquez. Ella nació en Maracaibo, hija de pastores y fundadores de iglesias, madre de 2 hijos y además pastora del Centro Cristiano Fruto de la Vid, fundado en 2014. Diplomática de carrera en Venezuela, dirige la Iniciativa por la Familia Venezolana, es licenciada en Ciencias Políticas, cuenta con 2 maestrías en el área de administración en Puerto Rico, una también en Puerto Rico en estudios teológicos y una en política exterior venezolana. Desde 2007 preside la organización Funcionarios Públicos Cristianos y por el otro lado tengo a Quiteria Franco, investigadora y activista de derechos humanos y LGBTIQ+, licenciada en Educación Mención Idiomas Modernos, diplomada en Traducción y magíster en Lingüística. Investigadora especializada en análisis del lenguaje en los medios de comunicación, específicamente violencia y discriminación, profesora universitaria, coordinadora también desde 2014 de la organización Unión Afirmativa y la red LGBTIQ+, parte del grupo asesor ONU Mujeres desde 2018 para América Latina y el Caribe. Y están ambas con nosotros. Muchas gracias. Muy bienvenidas. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Complacida de poder estar en este espacio. Gracias, Quiteria. Bienvenida, Pastora Linda. Muchísimas gracias. Y quiero aclarar que vengo como mamá, como ciudadana, porque entiendo que estamos en un país que, aunque no es ateo, porque en el preámbulo, en la segunda línea del preámbulo, comenzando la Constitución, se invoca la protección de Dios. Entiendo que es un país donde se respeta la libertad de religión y de culto y que no vengo de ninguna manera a imponer mi fe. Yo la vivo, mas no la impongo. Entonces, quiero aclarar eso para no claro. Pensar que yo voy a venir a hablar, no vengo a hablar de Biblia, vengo a hablar de leyes, vengo a hablar de derechos, vengo a ejercer ciudadanía. Yo quiero, antes de entrar en ese tema, aclarar que un poco la intención, un poco no, de hecho, la intención hoy es tener preguntas francas para respuestas francas. Perfecto. Y abordar francamente estos temas. Quiero comenzar con Quiteria. Este domingo 2 de julio está convocada la manifestación, por todo el marco de la celebración del Día del Orgullo. Quiero saber, en principio, cuáles son las exigencias que simbólicamente van a estar allí presentes, y por simbólico me refiero a la marcha en sí misma, cuáles son las deudas que en estos momentos tiene el Estado venezolano con la comunidad LGBTIQ+, y cuáles son las demandas que se tienen, Quiteria. Sí, yo quiero aprovechar, si hoy en efecto es el Día Internacional del Orgullo LGBTI, que conmemora una fecha importantísima que ya cumple 54 años, una revuelta que se dio en Nueva York, en un bar conocido como Stonewall Inn, donde un grupo de personas llevaban mucho tiempo siendo objeto de exclusión, segregación y abuso policial. Y en ese momento, en esa fecha, hubo un incidente y el hartazgo provocó la protesta. Y al año siguiente se convirtió en la primera marcha del orgullo. Para ese entonces se conocía como Marcha del Orgullo Gay. Hoy en día hablamos de la Marcha del Orgullo LGBTI porque incluye a muchísimas personas, mujeres lesbianas, hombres gays, bisexuales, personas trans e intersex, y el grupo que los une, que es la palabra queer, que aunque no tenemos un equivalente en español, hace referencia
a personas con diferentes expresiones e identidades de género y también de orientaciones sexuales. Entonces, ¿por qué persiste hoy en día esa marcha? Porque las razones que la motivaron, valga la redundancia, persisten. Es decir, hay todo un sistema que oprime a las personas con diferentes orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género. Y cuando hablo de opresión me refiero a todo un sistema político, cultural, social que impide el disfrute de los derechos humanos de esta población. Aunque sí hay países, y sobre todo dentro de nuestra región, que han avanzado en demandas específicas, como contar con una ley que protege contra la discriminación, reconocer la identidad legal de las personas trans, intersex y no binarias, y el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo. Muchos de nuestros países vecinos ya han reconocido esos derechos. Bueno, hay países como Venezuela donde eso sigue siendo una deuda. De allí que las demandas sean las mismas. Contar con una ley contra todo tipo de discriminación, que se reconozcan las relaciones legalmente, las relaciones entre parejas del mismo sexo o familias homoparentales con hijos o sin hijos que necesitan protección. Y esa protección la otorga una institución civil que es el matrimonio. Matrimonio civil. Repito, es una institución civil. Y finalmente, bueno, que las personas trans puedan, personas trans, intersex y no binarias puedan llevar a cabo el cambio de su nombre y su género en todos los documentos, porque no hacerlo, bueno, les trae otras consecuencias. Y eso tiene que ver con el hecho de que los derechos humanos son interdependientes. Es decir, cuando se viola un derecho humano, se violan todos. Y hay consecuencias en la vida diaria, consecuencias en el área de la salud, la educación, en el área laboral. Y esas son parte de las demandas que persisten en nuestro país y que estoy segura que van a aparecer en la marcha de este domingo. La pastora Linda de Márquez tiene en su hoja de vida, y de ahí cito textualmente, que a través de la organización Funcionarios Públicos Cristianos en el año 2014 logró recoger 80,000 firmas contra la aprobación del matrimonio igualitario, y digo lo que leo tal cual, logrando que este proyecto fuera engavetado. ¿Cuáles fueron las razones y cuáles siguen siendo hoy las razones para fijar una posición contraria a la promoción, a la aprobación y el reconocimiento legal del matrimonio en lo civil, pastora? Bueno, fíjate, el artículo 77 de la Constitución, la tengo aquí en mi mano, establece taxativamente que el matrimonio se protege, dice taxativamente, ay, no hay luz, una luz más fuerte por ahí. Ya la van a apoyar. Auxilio. Ajá. Fíjate, dice, se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer. Esto es taxativo. Entonces, esa petición es inconstitucional. De hecho, el artículo 44 del Código Civil, que si entendemos la pirámide de Kelsen, está en la punta, esta Constitución, luego vienen los códigos. Y el Código Civil, el artículo 44, es más estricto. Dice que el matrimonio se contraerá, o sea, se realizará es entre un solo hombre y una sola mujer, y dice, y no se reconocerá otro tipo de matrimonio contraído en Venezuela. Entonces, fíjate, cuando nosotros estudiamos lo que significa la palabra matrimonio, viene de matriz, porque la esencia, la figura del matrimonio nace para proteger la prole. Y cuando dos personas del mismo sexo están pidiendo matrimonio, no hay prole que proteger, porque ellos al unirse sexualmente es imposible que haya concepción. No puede, imposible biológicamente. No estoy hablando desde términos de discurso de odio ni nada de eso, quiero enfocarme en lo biológico. Entonces, esa fue nuestra argumentación. Es inconstitucional. O sea, quiero preguntar o repreguntar. Parte del argumento para no reconocer el matrimonio como una unión civil es entonces entender que como no se pueden reproducir, no hay una prole que proteger y en consecuencia no puede reconocerse. ¿Es así? Bueno, es que legalmente
mientras esté en la Constitución, lo crea yo o no lo crea, lo quiera o no lo quiera, es imposible legislar para hacer un matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea, no tiene nada que ver con lo que yo quiera o crea. Es lo que está en Constitución y es inviolable. O sea, de hecho, el artículo 7 de la Constitución dice que todas nuestras leyes deben, fíjate, te lo voy a leer taxativamente porque es importante. Lo tengo también a la mano, puedo ayudarla con la lectura dice, del artículo 7. La Constitución es la... Ay, mira, el uso, ya se comió el propósito. Suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Dice, todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. O sea, todo venezolano y todo órgano público está sujeto a Constitución. Si un matrimonio entre dos personas es inconstitucional, no procede. Pero tengo entendido también que el artículo 22 en ese sentido es bastante claro, y aquí le quiero dar la palabra a Quiteria Franco al respecto del tema que estamos abordando, porque dice: la enunciación de los derechos y garantías, artículo 22 constitucional, contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. Quiteria. Sí, yo puedo entender, me encanta que estemos hablando dentro del marco de la Constitución, porque la Constitución ya fue analizada en el año 2008. Salió la sentencia 190 del Tribunal Supremo de Justicia como respuesta a un recurso de interpretación solicitado por mi organización en ese momento. Repito, sentencia 190 del año 2008 del Tribunal Supremo de Justicia, en la que otras cosas decía, 3 cosas importantísimas. Primero, no se puede discriminar a una persona debido a su orientación sexual. Es decir, está prohibido la discriminación de una persona basada en su orientación sexual. Segundo, decía esta sentencia, la Constitución ni prohíbe ni condena las relaciones entre personas del mismo sexo. Y en tercer lugar, le ordenó a la Asamblea legislar para proteger a las parejas del mismo sexo. Lamentablemente la Asamblea no ha cumplido con ese mandato del TCJ. Pero además, Venezuela es parte de Naciones Unidas y Venezuela todavía es parte del sistema interamericano de derechos humanos. Y hay 2 cosas que quiero citar. El artículo 23 de la Constitución dice: los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Ahora bien, decir que es imposible reconocer el matrimonio entre 2 personas realmente no es totalmente acertado, porque las constituciones, las leyes no están escritas en piedra. Se pueden modificar, se pueden crear nuevos instrumentos legales, porque lo que debe prevalecer es el respeto a la dignidad de las personas. Y cuando estamos enfrente de un derecho que hasta ahora es visto como un privilegio para personas heterosexuales, es en esencia un acto discriminatorio hacia las parejas del mismo sexo. Yo tengo que hacer una pausa, Quiteria. Vamos a continuar obviamente al regreso y quiero dejar la pregunta al aire porque esto me lleva a entender entonces que, de acuerdo a la posición que tiene la pastora Linda, si no está explícitamente planteado dentro de la Constitución, pues no se puede legislar al respecto. Y tenemos que tocar obviamente el tema que ha sido bien abordado en los últimos días acerca del diseño original de la familia, y al regreso quiero que me cuente de eso. Programa especial Dios los cría. Conversamos con Quiteria Franco, coordinadora de Unión Afirmativa, activista de los derechos humanos y de la comunidad LGBTIQ+. Y también con Linda de Márquez. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos al 0412-161-1931. Síguenos en Instagram, @DiosLosCríaFM, @Difusión Latina FM, @AdolfoNitoli con doble T.
Estamos de vuelta acá en Dios los cría. Recuerda, puedes participar a través del 0412-161-1931. Optimizando el tiempo de esta conversación, tuvimos que hacer una pausa, pero continúa con el derecho de palabra la activista de derechos humanos, Quiteria Franco. Adelante, Quiteria. Sí, el otro elemento que quería mencionar es que en el año 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva en respuesta a una solicitud de Costa Rica. Y en esa opinión consultiva se abordaban dos cosas. Costa Rica consultó sobre qué dice la Convención Americana sobre el matrimonio y su ampliación a parejas del mismo sexo y el derecho a la identidad de personas trans. Yo solo voy a hablar del matrimonio. En esa opinión consultiva, que es de obligatorio cumplimiento por todos los estados firmantes de la Convención Americana, dice dos cosas importantísimas. Crear una figura diferente al matrimonio es contrario a lo que establece la Convención en relación al derecho a la igualdad y la no discriminación. Es decir, negar a las parejas del mismo sexo el matrimonio por cualquier razón es discriminatorio, porque se le está dando un trato diferente basado en la orientación sexual, y eso en vista de lo que establece la Convención no está bien, no está correcto. Y lo otro que dice esa opinión consultiva es que las relaciones entre parejas del mismo sexo van mucho más allá de lo material. Es decir, que no es suficiente crear un instrumento que solamente reconozca los bienes en común, porque al igual que en las relaciones entre personas de distinto sexo, las relaciones entre personas del mismo sexo, bueno, comparten los mismos valores y los mismos propósitos y las mismas relaciones que el otro tipo de relación heterosexual. Son dos puntos importantísimos que establece esa opinión consultiva de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si nos vamos a Naciones Unidas tiene 9 pactos. De esos pactos, todos, en algún momento, a través de distintos comités, han expresado la necesidad de que el Estado venezolano cumpla con lo que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos y esos pactos, los pactos específicamente, que son los que el Estado firma y los que se compromete a cumplir, de reconocer las relaciones entre parejas del mismo sexo, a través de la única figura que lo hace, que es el matrimonio. No podemos tampoco limitarnos a la evolución del lenguaje, porque el lenguaje es vivo y cambia y se modifica. Hace muchísimos años, es cierto, el matrimonio tenía un concepto no puedo pronunciar esa palabra. Epistemológico. Gracias. Epistemológico. Sin embargo, eso se modifica porque las palabras no son ausentes, están ligadas al ser humano y los seres humanos cambiamos, nos modificamos, evolucionamos y nos constituimos de diferentes maneras según lo que estemos viviendo. Hay algo importante a partir de lo que acabas de compartir con nosotros, que entonces la deuda se materializa en el sentido de que el Estado venezolano, siendo firmante de estos pactos y perteneciendo a estos organismos multilaterales, debería entonces materializarlo, o sea, hacerlos vinculantes, porque tiene un valor de tipo constitucional según lo que nos acabas de compartir. Sin embargo, hay un comentario al margen por parte de Linda de Márquez, y con esto, después de esto hacemos una pausa, sí. Obviamente. Bueno, primero que todo quiero recordar que Venezuela se retiró de la OEA, por lo tanto la Corte Interamericana de los Derechos Humanos existe, pero Venezuela, recuerde que se retiró de la OEA. Es importante recordar eso, ¿verdad? Porque es así, de facto es así, o sea, de hecho es así. Lo otro es que la doctora comentaba sobre la sentencia 190 y quiero decirles que esa sentencia en ninguna de sus partes negó que el matrimonio
cambie, de que ahora es lo que contenido en el artículo 77 tenga alguna variación. O sea, esa sentencia dice que el artículo 77 no niega las relaciones de hecho, o sea, que dos personas del mismo sexo decidan tener una convivencia. Ese artículo no se puede meter en eso, porque recordemos que en el fuero íntimo no se legisla, porque es un término, o sea, los términos de tus gustos y preferencias, eso no lo puede legislar, porque es un gusto, es una preferencia. Pero cuando la preferencia... En el fuero íntimo, sí, ¿sabes? No se legisla, o sea, es un principio de derecho. Y cuando el no reconocimiento de estos aspectos como identidad de género, orientación sexual, no son temas a partir de los cuales se legisle, y que se traduzcan en violencia hacia el individuo, entonces, ¿cómo se lee eso? ¿Desde dónde se lee? Bueno, es decir, ¿es responsabilidad del individuo solamente porque tiene este gusto y lo puede vivir dentro de su intimidad? Lo que pasa es que, recordemos, un principio de ley muy hermoso es la igualdad ante la ley. O sea, un acto de violencia, independientemente de que la persona sea heterosexual, homosexual, lo que sea, están los mecanismos para hacer justicia, porque yo jamás estaré de acuerdo que una persona, o sea, para mí una de las cosas más horribles que puede haber es un violador de niños. Sin embargo, es un ser humano que tiene derecho. Dentro de las iglesias, además. De las iglesias y fuera de las iglesias y bueno, y te podría contar, claro, porque soy consejera familiar. Sí. Es horrible. Ahora, todo el peso de la ley. Aquí quiero que sepan algo, porque es algo que siempre lo digo. Es un agravante ser ministro de culto y cometer un delito. Y lo digo abiertamente porque si hay algo que yo, y ahora sí voy a hablar como pastora, detesto, es que se use el nombre de Dios para cometer delitos. Pastora, todo y cuando el peso se usa, de la ley. O sea, no crean, lo así como me acusan en mis redes, ¿verdad? Porque he sido bien acusada, me han mandado, de los grupos LGTB, me han mandado pistolas, horcas, me han deseado ACV, infarto, eso es horrible. Nunca contesto, porque soy diplomática más de profesión, de vocación. Claro. Yo creo... El temple del diplomático. Sí, de verdad. O sea, eso pero a mí no me afecta porque no es para mí. O sea, no, pero yo tengo necesariamente que hacer esta pregunta y más que eso, un comentario. Me llama mucho la atención el tema del articulado, porque hay un video, si no me equivoco, publicado por la organización, la iniciativa por la familia venezolana, donde se escucha su voz. ¿Soy yo? Exactamente, y habla, entre Esa es otras nuestra cosas, iniciativa. Que ya vamos a conversar de eso, que habla, entre otras cosas, del hecho de contar con 350 artículos, sí, para disfrutar de la vida. Todos. Y además arguye y dice, bueno, no son los 350 artículos con los cuales cuenta cualquier persona del colectivo, porque, de acuerdo a lo que usted plantea, al no estar debidamente, pongo comillas, mencionados en el texto constitucional, entonces eso es un impedimento para que se legisle a favor de estas personas. Yo me permito interpretar, antes de irme a publicidad, este video, y lo que entiendo es que estoy escuchando a una persona que clasifica, de acuerdo a cómo se vea en el texto constitucional, a que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Hablamos de eso cuando regresemos. Ya venimos. Programa especial Dios los cría. Conversamos con Quiteria Franco, coordinadora de Unión Afirmativa, activista de los derechos humanos y de la comunidad LGBTIQ+. Y también con Linda de Márquez. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos al 0412-161-1931. Síguenos en Instagram, @DiosLosCríaFM, @Difusión Latina FM, @AdolfoNitoli con @T. Regresamos y tú puedes enviar mensajes al 0412-161-1931, 0412-161-1931. Ha estado sabrosa la conversación y obviamente retomo la dinámica con la pastora Linda de Márquez. Hábleme por favor de Iniciativa por la Familia Venezolana y qué es el modelo original de la familia según lo que usted propone. Bueno, fíjate, la Iniciativa por la Familia Venezolana es una iniciativa de amor, porque nunca nos vas a ver peleando con nadie. Con nadie. Te los invito a que visiten nuestras redes, @por la familia venezolana, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y @por la familia ven en Twitter. Y bueno, verán que nunca respondemos a tantos ataques, Dios mío, discurso de odio, tantas cosas. Realmente no estamos para pelear con nadie, estamos para defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, el matrimonio y la familia en su diseño original. ¿Cuál es? El matrimonio y la familia. El diseño original. Papá, mamá, niños. O sea, familia nuclear, tradicional. Nuclear. Exacto. Ojo, sabemos
que hay veces donde, por supuesto, pues hay hombres, como también hay mujeres. Mi niña, ella es la líder de la juventud y fue criada por su papá, porque su mamá se fue. Pero su papá, un hombre maravilloso, a quien honro. Y ahí, o sea, no es que, o sea, lo que queremos proteger es, como dice la Constitución, se protegerá a la familia, artículo 75. Y de hecho, el artículo 9 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación establece que la familia es un objetivo a proteger para garantizar el derecho a la vida. ¿Qué familia se refiere la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación? Que debe ser protegida, la natural, hombre, mujer, para garantizar derecho a la vida, porque es solo la unión de estas dos personas que va a haber prole. Y para que una nación exista necesita 3 elementos básicos: territorio, leyes, marco jurídico y población. O sea que y el tema de la reproducción nace, sigue condicionando, según la entiendo. Bueno, es lo que dice la ley. Te estoy hablando, acuérdate, marco legal. ¿Cuál es el artículo, pastora? El artículo 9 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Y el tema de la familia como diseño original, esa expresión tiene también un basamento constitucional. Totalmente. Artículo 56, cuando habla de que toda persona tiene derecho a un nombre propio, dice apellido de papá y apellido de mamá. Ahí está la estructura constitucional. Hijo tiene apellido de papá y de mamá. ¿Me explico? Un niño con 2 mamás se le violaría ese artículo. Porque, ¿a quién va a ser el papel de papá primero? Eso se violaría. ¿Me explico? A un niño que tenga 2 mamás o 2 papás, se le violaría ese artículo. Porque fíjate tú una cosa. ¿Hay algún otro articulado como base? Fíjate, pastora. Importante, artículo 76, cuando se protege la maternidad y la paternidad. Cuando habla que el niño, que se protegerá la maternidad y la paternidad desde la concepción, luego dice que cuando un niño, ¿verdad?, no pueda estar en su familia de origen, tendrá una familia sustituta. Pero tenemos que entender que la adopción no es un derecho de los adultos, de que tengo casa, perro, carro, me falta el muchachito y adopto. No. La adopción es un derecho del niño a recuperar lo perdido. ¿Y qué perdió? A papá y a mamá. Mencionó el artículo 75 antes de dar la palabra a Quiteria Franco acerca de la familia. Protección a la familia. De hecho, yo vi los videos donde, y de eso voy a comentar un poco más adelante, donde usted hace un ejercicio en una reunión a propósito de los comentarios al proyecto de ley contra todo tipo de discriminación y cita el artículo 75. Sí. Pero me gustaría por la audiencia plantear lo siguiente, según lo interpreto, antes de darle la palabra a Quiteria Franco. Yo estudié estudios internacionales y mi profesor de Derecho Constitucional, a quien quiero un montón, siempre decía: donde no distingue legislador, no distingue constituyente. Y decía también: lo que no está explícitamente prohibido está tácitamente permitido, artículo 22 de la Constitución. Y el artículo 75, a propósito de la familia, que usted no lo pudo leer completo cuando tenía esa reunión, según el video en Twitter. El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. Y cierra el artículo diciendo: el Estado garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia, con lo cual no prohíbe que la jefatura de la familia la ejerza una persona con determinada identidad de género, expresión de género, orientación sexual o característica física. Quiteria. Sí, para ampliar eso, gracias por leer el artículo porque era el que yo iba a leer. Hay una sentencia del año 2017 del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia 1157, si no me equivoco, que aborda el caso de Ginibet Soto y Migdeli Miranda. Y este es un caso que fue apoyado por la organización Venezuela Igualitaria y lo que se exigía en ese momento, el caso, brevemente les cuento el caso de ellas, es que ellas tuvieron un niño a través de un proceso en el que participaron ambas. El óvulo de una fue, no sé si la palabra es insertado. Inseminado, gracias. En la otra. Y por tanto había un vínculo entre ellas. Ellas solicitan que ese niño lleve el nombre, el apellido de ambas madres. Eso llevó un proceso muy largo y al final salió esa sentencia. Y en esa sentencia salen 2 cosas. Primero, se reconoce el derecho del niño a tener el apellido de ambas madres, pero además la sentencia amplía
la explicación, este artículo 75 de la Constitución. Y en efecto dice que los niños, niñas y adolescentes nacidos y criados en familias conformadas por personas del mismo sexo tienen exactamente los mismos derechos que los niños nacidos y criados en familias conformadas por distintos sexos. Es decir, que ya eso quedó totalmente aclarado. ¿Puedes repetir el número de la sentencia, por favor? 1157, pero además... Creo que es la 1187, la tengo. Perdón. 1157. Este año, creo que fue en marzo, la Asamblea Nacional hizo una modificación de la ley de familias. Muy importante, que pasó de ser la ley de familia a ley de familias. Y la definición de familia que aparece en esa ley es exactamente esta, y además agrega lo que decía esa sentencia. Y se le agregó a esa ley un apartado, si mal no recuerdo, es el artículo 4, que dice está prohibido discriminar, entre otras razones, por orientación sexual, identidad y expresión de género. Es decir, que ya esa ley también aclaró que las familias conformadas por parejas del mismo sexo disfrutan de los mismos derechos de las parejas heterosexuales. Permíteme entender entonces, Quiteria, a partir de lo que acabas de compartir con nosotros, hay un avance desde lo jurídico que está, por allí sincronizándose desde distintos espacios. Se han hecho modificaciones, pero falta todavía en términos de ejecución, de materialización de lo que la ley establece, ¿no? A propósito de la deuda que te decía. El niño involucrado en ese caso tiene su partida de nacimiento con el nombre de sus dos mamás. Es decir, el SAIME tuvo que reconocer la nacionalidad, registrar al niño, reconocerle e incluirlo con los nombres de sus dos mamás, que ya dejó de ser el único y exclusivo caso. Hay más casos de gente que no le interesa ser pública, pero que ya hay una gran cantidad de parejas cuyos hijos están siendo reconocidos con los dos apellidos de sus progenitores. El tiempo se nos está agotando. Yo quiero pedirle a Jimmy Muñoz que sea condescendiente con nosotros y nos dé un poquito más, porque tengo ya dentro de las últimas preguntas para nuestras participantes. ¿Sí, perdón? Sí, yo quería agregar varias cosas, ¿no? Tenemos dos ejemplos importantísimos en la región, que son el caso de Colombia y Brasil, cuyas constituciones establecen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Sin embargo, en esos países, a través de una sentencia en sus correspondientes tribunales, hoy en día esos países disfrutan de matrimonio civil para personas del mismo sexo. Es decir, que las constituciones de los países sirven para normar la sociedad, pero no son una camisa de fuerza. Pueden ser sometidos a modificaciones, pero además se pueden crear leyes, porque lo que importa es respetar y avanzar con la ciudadanía, porque lo que importa es respetar los derechos humanos de las personas, porque hay una dignidad, porque todos merecemos los mismos derechos. Y me encanta que estemos hablando de igualdad. Sí, la Constitución habla de igualdad, y es precisamente igualdad ante la ley. Cuando las parejas del mismo sexo no pueden acceder al matrimonio, hay un elemento discriminatorio. Entonces estamos en presencia de un acto de desigualdad, y por lo tanto hay que corregirlo. Le corresponde a las asambleas, le corresponde a los legisladores y nos corresponde a todos como ciudadanos levantar la bandera de la igualdad para todos. Y yo, como defensora de derechos humanos, siempre voy a levantar la bandera para defender el derecho que tienen todas las personas a vivir su religión. Pero también el artículo 59 de la Constitución nos dice claramente que no se puede utilizar argumentos religiosos para negar ni prohibir derechos humanos a nadie. Pastora. Algo importante, ¿no?, sobre la sentencia es la 1187, la tengo aquí abierta. Gracias. La 1187. Y quiero decir dos cosas importantes. Número uno, una de las implicadas era sobrina de Soto Rojas, que fue presidente de la Asamblea Nacional. Fue un caso político. Irrelevante. Y fue tan tremenda cómo se desvirtuaron muchas cosas en esa sentencia, que imagínate que el magistrado Calixto Ortega salvó su voto y lo explicó magistralmente, apegado a Constitución. Los invito a todos a leerla. Yo se las puedo enviar para que la lean, porque allí se desenmascara
la mano política para ese caso. Y ojo, los niños, artículo 8 de la LOMNA, dice que los niños tienen derecho preferente. Es decir, cuando hay dos derechos, va a prelar el del niño. El niño tenía identidad porque tenía su partida de nacimiento. Tenía su partida de nacimiento por una sola mamá. Estaba correctamente. Este caso fue netamente político porque se torció la Constitución como quisieron. Pero ahí está ese voto salvado y lo explica magistralmente apegado a derecho. Yo quiero preguntarle a partir del texto constitucional, nos quedan muy pocos minutos y quisiera aprovechar. Y otra cosita antes que se me olvide. Artículo 56 de la Constitución establece que la identidad, el documento de identidad que da el Estado debe corroborar, debe comprobar, dice taxativamente, debe comprobar la identidad biológica. Por eso es que no es constitucional que una persona que se autoperciba de un sexo contrario, ¿verdad? Ella le aseguro que tiene partida de nacimiento, cédula y pasaporte, sí lo sacó. Pero no se puede violar la Constitución. Pero ¿por qué lo plantea en términos de violación de la Constitución? Si se entiende que la Constitución no es un marco de concreto del cual no podamos salir, sino a partir del cual se legisla. Pero discúlpeme, pirámide de Kelsen. Sí, pero a propósito de la pirámide de Kelsen, por ejemplo, usted ha argumentado en distintos lugares que si al no estar explícitamente contemplado en la Constitución, no está permitido. Fue lo que dijo, por ejemplo, cuando buscó en el ejercicio que hizo públicamente las palabras como identidad de género. Porque esas tres palabras violentan lo que está taxativamente identidad biológica. Lo que me permite a mí entender que, según lo que usted dice, si no está así escrito en la Constitución, no se puede legislar, pero es que la palabra heterosexual tampoco aparece en la Constitución. Claro, habla de hombre y mujer. Y no habla de hombre y mujer en conjunto. La Declaración Universal de Derechos Humanos dice que toda mujer y hombre tiene derecho a formar familia. No dice que tenga que ser entre pero el matrimonio. Y tiene también esta particularidad. La ley de comunas es un instrumento y la palabra comunas tampoco aparece en la Constitución. No aparece en la Constitución VIH, por ejemplo, no aparece en la Constitución. Espectro autista, trastorno del espectro autista, no es una palabra, una frase que aparezca en la Constitución y se ha legislado. Pero lo que tú me estás hablando no son gustos y preferencias. Ok, entonces el problema está con quién se acuesta la gente. No, es que es del fuero íntimo y es un principio de derecho que pero el ejercicio del derecho del fuero íntimo en lo público vulnera a un sector de la población. A ver, vamos a ver una cosa. Hay violencia. Vamos a ver una cosa. ¿Tú considerarías que darle una licencia de conducir a un ciego, no dársela, es violar su derecho? Es que no tiene sentido compararlo. Tiene sentido. No tiene sentido compararlo. No estamos hablando de lo mismo. No, pero sí, ¿sabes por qué? Porque Pastora, ¿hay homosexuales dentro de su congregación? Sí, que están en un proceso. ¿Cómo es ese proceso? ¿Un proceso de reorientación? Un proceso que lo vive la persona. Usted promueve, aconseja, señala procesos de reorientación o de terapias de reconversión. Esa decisión es de la persona. No, pero usted, como entendiendo la terapia como un espacio donde la persona puede ser reorientada, ¿es algo que usted aconseje? Mira, vuelvo y repito, la fe no se impone. Si la persona desea buscar ayuda, se le brinda todo pero lo que si es una persona atea y homosexual y conversa, por ejemplo, con alguien que le dice que puede encontrar un espacio de reorientación, ¿es algo que usted aconseje, un espacio de reorientación, terapias de reconversión? Es que lo que pasa es que han satanizado, y además la distorsión, porque resulta que la terapia de conversión es cuando la persona que ha tenido problemas, y voy a usar términos que usa mi amiga Mireya Farraiz, que salió de 19 justo a ella años. La quería mencionar. Ajá. Ella utiliza ese término. Ella fue una persona que después de 29 años pasó por una terapia de reorientación y así lo dijo en un canal de televisión. Sí. Estuvo conmigo. Exactamente. Y ahora se reconoce como una persona ex bisexual, ex trans. Usted se sometería no trans, sino lesbiana. Exactamente. Ex bisexual, y lo logró a través de una terapia de reconversión, ya que los gustos tienen que ver con el fuero íntimo. Usted, por ejemplo, si fueran sus gustos, ¿se sometería a una terapia de este tipo para dejar de ser heterosexual? Mira, yo creo que eso es una cosa, nunca lo he considerado, y ojo, es una cosa de la voluntad de la persona. Si la persona lo desea hacer, si me llega una persona y me dice, como me ha pasado, que me dice, soy lesbiana y no he tenido paz y yo quiero ayuda, yo le voy a brindar ayuda. Yo no la voy a meter
ni agua caliente, ni electroshock, porque no tenemos capacidad de el eso. experto independiente Pero de sí, Naciones Unidas contra disculpa, la mi tortura, amor. los tratos Perdón, inhumanos. perdóname, Quiteria, déjame y atajarte. degradantes. Tenemos que cerrar acá. Un momentico, Sí. por favor. Para cerrar la idea. Entonces, es lo violatorio. Eso sí me parece la imposición, o sea, la tiranía de la agenda LGTB, que le prohíba. ¿Tú sabías que en Francia están prohibidas las terapias de conversión y que si un niño de 4 años le dice a su papá, papá, me siento niña, y el papá, por amor a su hijo, va y busca ayuda, ¿sabes que a ese hombre le tocaría 5 años de cárcel, 30.000 euros de multa y le quitarían la patria potestad porque buscó ayuda para su chiquito que sale del baño sucio, pero dice que se siente niña y el papá no puede hacer nada, tiene que dejarlo que sea niña y no busca ayuda? Eso es horrible. El tiempo se nos está Eso es acabando y lo terrible. lamento Y eso no muchísimo. Quiero, antes de hacer las palabras finales, te ibas a hacer un comentario, Quiteria. Sí, que las terapias de conversión ya fueron calificadas como tortura por el experto independiente de Naciones Unidas contra la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Así que promover o en eufemismos proporcionar ayuda es estar incurriendo en actos indebidos que son calificados como tortura. Yo quiero decirles que lamento profundamente que el tiempo se nos haya acabado, tenemos que despedirnos, es necesario, pero como al principio agradezco enormemente que este espacio se haya abierto, aunque breve. Ya quiero que la audiencia sea quien mande mensajes y nos diga si quieren que esto continúe, lo reenfoquemos. Y bueno, de verdad muy agradecido por la generosidad y la disposición para la conversación. Estoy de verdad muy contento de que esto haya ocurrido. Yo creo que de alguna manera, siendo conscientes o inconscientes, nos sumamos a causas sin saber que estamos formando parte de ellas. Yo, por ejemplo, me enteré de todo lo que estaba ocurriendo con la comunidad LGBTIQ+, a través de usted, pastora, no a través de ningún activista. Entonces ha hecho como un trabajo de promoción en ese sentido. Y de alguna manera, no sé si usted es consciente de que hoy, también desde su posición muy válida y absolutamente legítima, se está haciendo parte de la conmemoración del 28 de junio. Yo con esto tengo que terminar, hacer una pausa, 15 minutos, a las 4 venimos con más contenido. Y díganos, por favor, a través de redes sociales qué piensan. Doy las redes sociales de nuestras invitadas. Por un lado, @Pastora Linda de Márquez, @Pastora Linda de Márquez y @por la familia Ven, así. La familia venezolana en Instagram. Por la familia venezolana en Instagram y en Twitter por la familia Ven. Y tenemos las redes de Quiteria Franco, @Quiteria.franco, ¿no? Esa es en Instagram. En Instagram y Twitter, Qfranco. Qfranco en Twitter, Quiteria.franco en Instagram. @Unión Afirmativa, Claro, la cuenta de la organización. En todas las redes sociales es la misma. Claro que sí. Bueno, ya tendremos oportunidad para volver a conversar. Nosotros tenemos que despedirnos porque nos pasamos un poquito del tiempo. A Jimmy Muñoz le están sangrando los ojos ya de la tensión que la tienen 26-17. Gracias por habernos acompañado. Hacemos una pausa y pueden empezar a escribir para que nos digan qué les pareció. 0412-161-1931. Ya venimos. Programa especial Dios los cría. Conversamos con Quiteria Franco, coordinadora de Unión Afirmativa, activista de los derechos humanos y de la comunidad LGBTIQ+. Y también con Linda de Márquez. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos al 0412-161-1931. Síguenos en Instagram, @DiosLosCríaFM, @Difusión Latina FM, @Adolfo Nitoli con doble T.